estamos con la profesora Mirna Johnny hablando de estas cosas, la invasión. Si es verdad, es mentira, que hay detrás de todo eso, tratando de descubrirla. Yo te comentaba, Mirna, que a mí me angustia, primero, mi propia reflexión. Yo soy uno de los que, hubo una época en que no podía ver a los chavistas porque me indignaba por la soberbia, la manera, la confrontación, la manera en que nos trataban a quienes pensábamos distintos. Pero a la larga tú te das cuenta que esos solos no conducen a nada. Lo que hemos hecho, construido un país, no solo partido, sino que se odia, que es difícil tener un proyecto de nación, de unidad nacional, de progreso, porque esta confrontación produce estas situaciones como esta, la de la invasión. La gente que con tal de sacar a Maduro es capaz de pedir que vengan a matarnos, porque cuando vienen no vienen a sembrar flores y a fumar drogas y bueno, digo, no, vienen en una actitud bélica. Y esa intervención americana en Libia, en Irak, no fueron soluciones, ni en Afganistán. No son la solución, pero aquí hay un poco de gente que odia tanto, de los dos lados, ¿no? Que odia tanto que lo que quiere es exterminarse, mira, en vez de reconocerse. Chicos, lo que pasa es que también son procesos, a veces cuando uno lo escucha dice, ay, ya vienen otra vez con esas interpretaciones. Hay elementos históricos aquí, es decir, y eso no está pasando nada más en Venezuela, lo podemos ver en otros países muy cercanos, en Colombia, en Perú, en Ecuador. Hemos visto en los procesos electorales lo que está ocurriendo, y sí, bueno, también lo podemos ver en Bolivia, en donde electoralmente se avisoran cambios, pero eso no significa que va a haber periodos de paz y periodos de progreso, porque hay muchos problemas que siguen sin resolver. Y el tema de los radicalismos políticos también tienen un sustento social, también tienen un sustento económico, porque no es mentira que hay pobreza, no es mentira que hay desigualdad, no es mentira que hay para la lista de problemas socioeconómicos, socioculturales que tenemos en nuestros países y que no es una realidad solo de los países de América Latina y del Caribe, sino que los hay en otras partes del mundo. El tema es cómo se afronta eso. Lamentablemente las contradicciones y esos elementos tan dicotómicos son los que hacen cada vez más complicada negociaciones, y no me refiero a las negociaciones entre políticos, sino esa misma negociación social, la negociación social de construir. Ahora, yo en eso sé que hay muchísimas desavenencias y sé que hay distintos enfrentamientos, pero yo trato también de magnificar los programas, los proyectos, las acciones concretas que uno ve cada día, y lo veo en la universidad, pero también lo veo en los espacios de emprendimiento, en donde no están pendientes de eso, o sea, lo toman en cuenta, pero dicen, sí, pero yo con eso no como, o sea, yo con eso está bien, lo tengo que tomar en cuenta, pero hay otra manera de construir, hay gente que está construyendo socialmente, políticamente, obviamente es muy difícil y el camino no es tan sencillo, pero ¿qué trato de decir con esto? El tema de la bipolaridad, o el tema de que no es bipartidismo, sino esa bipolaridad, esa dicotomía entre blanco y negro, o entre claro y oscuro, no es una realidad solo de nuestro querido país. Es de este tiempo. Y de este tiempo, es decir, lo vemos en muchos sitios y podemos ver la manera en cómo en Israel frente a los palestinos lo que está ocurriendo. Eso es una visión política, a pesar de las protestas que hay en territorio israelí, desde los propios israelíes, frente al tema de lo que está ocurriendo en Gaza. No porque defiendan a Hamás, pero sí porque defienden ciertos valores, claro, que eso termina revirtiéndose. ¿Por qué voy lejos y vengo? Porque a veces se piensa que eso nada más ocurre aquí en Venezuela, que el tema de las dicotomías, o que el tema de la pobreza, o que el tema de las alianzas entre ciertos sectores políticos, cierta cultura política que está tan enclaustrada en sus propios problemas, que lo que piensa que la salida es el que viene de afuera. Y esto quizás podríamos también buscar algunos elementos históricos en casos como los de Nicaragua en tiempos remotos, o en el caso cubano, tiempos remotos, y es lo que hace que a veces digamos, los mecanismos de poder que se instalan, entonces se instalan bajo esta premisa. ¿Por qué salto de aquí a allá? Porque el señor Trump en Estados Unidos también está ocurriendo lo mismo. ¿Cómo asciende él?
asciende él también a partir de casi un rastrillo que le pasó al Partido Republicano de conveniencia, y entonces ahora él está instalando un discurso, instalando unos patrones que no solamente es discurso, sino que desde el punto de vista legal lo está ejecutando. Y esto está ocurriendo en distintos países. En el caso nuestro, el tema de las ONG, o el tema de lo que significan los derechos humanos, o el tema de algunas otras cosas también revela esta dicotomía, y no es fácil decir que es que el otro es malo y yo no. Porque de la misma manera... Tú puedes decir los dos son malos. Porque o a veces son buenos y a veces son malos. Las dicotomías no son muy fructíferas, llamémoslo así, para construir. Lo que sí me parece es que independientemente de estos temas, porque la universidad tiene sus problemas, porque los emprendedores tienen sus problemas, porque los empresarios tienen sus problemas, porque, bueno, todo, hasta nuestras comunidades indígenas, que se supone que la Constitución le garantiza los derechos, tampoco tiene los temas resueltos, pues sin duda son temas para afrontar desde el punto de vista doméstico por muchísimos sectores, ¿no? Pero fíjate, yo he venido poniendo mucho el tema de Colombia como ejemplo. El que es el hermanito de al lado, Sí, o sea, no. ¿Tú te acuerdas que Bolívar decía que Colombia era una universidad, esto era un cuartel? Pero en Colombia se matan. Nosotros no nos matamos como se matan ellos. Claro, pero las palabras del Libertador fueron en 1800 y tantos. Es decir, hay valores que se transmiten y hay elementos históricos que se transmiten, pero no es lo mismo ni 1810, claro, ni pero 1850. La muerte de Gaitán, fíjate, la muerte de Gaitán produjo una guerra de más de 70 años, 1 millón de muertos, una guerra horrorosa, terrible. Esa guerra llega un momento en que los colombianos viajaban por cualquier parte del mundo y los metían para el cuartico, los trataban como narcotraficantes, los veían feos. Hay un momento que la sociedad colombiana se da cuenta que eso no les conviene, que no les es útil, y se producen los acuerdos de paz. Claro, Kiko, lo que pasa es que decimos la sociedad porque pareciera que es una cosa así como abstracta, es decir, esa sociedad es compleja, y es una sociedad compleja como en el caso nuestro, ¿verdad? Entonces no podemos decir que en la sociedad colombiana se pusieron de acuerdo todos, sino que el nivel de deterioro y el nivel de conflictividad llegó a un punto en la que acciones duras desde el punto de vista de apresamiento, de el asunto militar, de poder luchar contra ellos era importante, ¿verdad? Pero, ¿cuánto ha costado eso? ¿Ha sido constante? ¿Ha sido perpetuo? Es decir, ¿cuántos procesos de paz ha vivido Colombia desde los años 30 del siglo pasado hasta ahora? Es decir, hasta un premio, más de 20, hasta un premio Nobel se tiene, ¿verdad? Y han sido distintos procesos. Pero hay un momento en que los países se dan cuenta, perciben su destino y cambian. Yo de verdad tengo mis reservas a hablar del país. No, países. Porque son las sociedades complejas que se van acomodando. Así es, las sociedades de los tiempos. Pero fíjate Sudáfrica. En Sudáfrica, quien se da cuenta que tiene que venir un cambio y lo mueve es la clase dominante, los blancos, quienes sacan a Mandela de la cárcel. Pero no de manera gratuita, Ajá, ni de manera voluntaria. Pasaron más de 40 años y muchos muertos de sanciones desde las Naciones Unidas para poder ver un proceso de paz, entre comillas, y luego unas características de proceso de paz. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar en Venezuela para que nosotros nos demos cuenta que ese nivel de conflictividad que tenemos no nos lleva a nada? Yo soy internacionalista, no pitoniza. Sin embargo, asumo que lo que está ocurriendo también en nuestra querida sociedad es importante. Ok, pero mira, Yesenia, lo que te está haciendo. ¿Estás viendo la...? Mira. Viste, que después dice que soy yo el loco, mira, ¿no? Vamos al corte.